Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de un tema que a mí personalmente me molesta, pero muchísimo, me irrita, me cabrea. No puedo con él, básicamente porque estoy muy involucrado a nivel personal con algunas protectoras y es algo que de verdad me saca de quicio. Me estoy refiriendo a esos animales que nadie quiere adoptar, que nadie quiere. Hay gente que los llama animales feos, inadaptados, problemáticos, etc. En concreto me voy a referir a 5 tipos, tanto de perros como de gatos, y os demostraré que claramente esa creencia no es cierta, son perfectamente adaptables. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. El primer grupo de animales que prácticamente nadie quiere adaptar porque tienen miedo son los llamados perros PPP, es decir, perros potencialmente peligrosos. Ya de por sí el nombre quizás no es muy acertado, pero es una creencia completamente errónea. El que un perro sea peligroso no está relacionado con la raza del perro. Es como si dijéramos que, salvando las distancias, que los españoles somos más, o los mexicanos somos más peligrosos, más agresivos que los colombianos o que los cubanos. Es una bobada. No está relacionado concretamente con la raza. Es cierto que se les llama perros potencialmente peligrosos, pero es básicamente porque son animales, por lo general, muy musculosos y con una potencia de mordida superior. Es decir, que en el caso de que te vaya o de que te pudiese morder un perro de este tipo de razas, la mordida sería mucho más dramática que en otro tipo de perros. Eso está claro, eso nadie lo niega. Pero clasificar a alguien, en este caso una determinada raza, por la raza, no tiene sentido. No tiene ningún sentido desde el punto de vista de etología, del comportamiento del animal. Un animal puede ser peligroso básicamente porque haya sido maltratado, porque haya tenido se le haya educado mal, se le haya educado para pelearse, etcétera, etcétera, pero no tiene que ver con la raza. Luego, otra cosa que de verdad que me molesta muchísimo es que personas que no quieren adoptar a un perro o a un gato porque tengan una discapacidad. Imaginaros un gato que por un accidente o por un arañazo haya perdido un ojo. ¿Qué pasa con ese gato? ¿Es peor gato que otros gatos? Ese perro que se le ha amputado en un accidente de tráfico una pata, ¿es peor que otro perro? La belleza de un animal, como la belleza de una persona, no radica en su físico. Un perro bizco o un perro con que le falte un ojo, o un gato que le falte un ojo, es igual de cariñoso o incluso más que un perro que esté, por llamarlo así, vulgarmente completo. No me vale eso de que, este perro me va a dar un problema, este perro no sé qué. Falso. Te va a requerir quizás un poquito más de atención, pero imaginar que hiciéramos lo mismo con las personas es que me parece inhumano, inhumano. Eso ronda o roza el fascismo, el nazismo. Luego, otro tipo de animales que la gente por lo general nunca quiere, son los que yo llamo abuelos. El perro abuelo o el gato abuelo. Pero por el amor de Dios, si es una maravilla, no os tenéis que fijar tanto en la edad del perro o del gato. Fijaros, es lo que comentaba antes con las razas PPP, en qué vida ha llevado, en la mirada del animal. Pensar que un animal mayor, que no me gusta la palabra viejo ni la palabra abuelo, suele ser un animal más experimentado, más tranquilo, que se adaptará en cierta manera mejor a una vida más en pisos o en apartamentos, vidas que hoy llevamos con mayor frecuencia. Comprendo, en este caso, que haya personas que digan, es que tengo miedo porque se me va a ir antes. Y yo siempre digo lo mismo. Si te gustan los animales, ¿qué preferirías? ¿Que se fuese estando contigo o que el pobre animal muriese en una perrera? Hombre, bríndale la última oportunidad de su vida. Si lo puedes tener 3, 4, 5 años,
tú serás mucho más feliz y vas a tener menos problemas que con un cachorro joven, y al animal le vas a hacer un gran favor. Luego hay otro grupo de animales que la gente no acabo de entender muy bien por qué no los quiere, quizás por falta de información, y es, oye, es que el animal está enfermo, no quiero yo un animal enfermo. Tenéis que pensar siempre en diferenciar qué tipo de enfermedad puede tener el animal. Yo puedo llegar a entender que no queráis tener un animal que esté pasando por un proceso o una enfermedad que implique dolor, o que pueda tener una enfermedad infecciosa, es decir, peligrosa para otros animales o incluso peligroso para las personas. Pero esto os lo tienen que advertir en la perrera. Yo entiendo que un animal que tiene dolor pues va a ser un animal ya no solamente problemático, sino que en un momento dado, cuando tú lo vayas a manipular, como todavía no te conoce, te puede morder. Eso lo tengo clarísimo. Quizás en este caso haría la excepción. Pero hay muchas enfermedades crónicas que pueden perfectamente convivir con nosotros. Un perro diabético, ¿qué problema tiene un perro diabético? Que sí, que tienes que tener un poquito más de cuidado, vale, sí, es cierto. O un perro que tenga, por ejemplo, un principio de insuficiencia renal. Pues un perro con una insuficiencia renal, con un seguimiento veterinario mínimo, no hace falta hacer un desembolso brutal, es un perro que puede convivir en casa contigo. ¿Te va a dar un poquito más de trabajo? Sí, pero yo soy de los que piensa que el animal en el fondo se da cuenta de que tú le estás tratando bien, y suelen ser, por lo general, por mi experiencia, animales muy agradecidos. Y por último, hay un grupo de animales que por lo general la gente se niega a adoptar por falsas creencias o por falsos mitos. Es decir, por ejemplo, el clásico gato negro. No tiene nada que ver que un gato sea blanco, que sea negro, que sea tricolor o del color que queráis. No tiene nada que ver, no te va a traer mala suerte. No va a ser un gato nada, eso es mentira. Es mentira. Y con los perros pasa igual. No os creáis que solamente son con los gatos negros. Los perros negros la gente por lo general no los suele querer tanto, porque hay toda una serie de falsas creencias, de falsos mitos, que hace que el usuario, el futuro propietario a estos animales de entrada los rechaza. Y me parece lo peor. De hecho, hicimos no hace mucho un vídeo desmontando los 13, y le pusimos 13 adrede, falsos mitos y creencias sobre los perros, por ejemplo. Os recomiendo que lo veáis porque las desmontamos todas, una detrás de otra, las falsas creencias o mitos que hay alrededor del mundo de los perros. ¿De acuerdo? Pues nada más. Me despido de vosotros, simplemente desearos un muy feliz día. Nos vemos, cuidaros mucho. Chao.